¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Nos acompaña esta mañana para la entrevista política Antero Flores Arauz. Ustedes lo conocen, él ha sido ministro de Defensa, ha sido presidente del Congreso, congresista y dirigente partidario primero del PPC y luego de su propia agrupación. Orden, ¿qué tal, Antero? Muy buenos días, encantado de estar en este programa nuevamente. Encantados nosotros, por supuesto. Antero, la cercanía de Fiestas Patrias y los cambios ministeriales han vuelto a agitar un tema que en realidad se lo repiten como un sonsonete a este gobierno. La necesidad de que exista en el gabinete un ingrediente político más señalado y que el peso relativo con los técnicos cambie. Yo me pregunto siempre, ¿pero qué cosa quieren decir en esta distinción entre técnicos y políticos? Un técnico finalmente es una persona que conoce el repertorio, el arsenal de recursos de un área del conocimiento humano y las leyes que lo dominen. Tú eres un abogado, eres un técnico del derecho, ¿no es cierto? Sin ninguna duda. Pero cuando dicen técnicos referidos al gabinete, me da la impresión de que piensan más en ingenieros, en economistas, a cosas por el estilo. En general lo que están pensando es que la cartera, cuando dicen dirigida por alguien técnico, no solamente sea profesional, sino que haya estado desvinculado de la cosa política. Y cuando dicen un ministro político, es que ha tenido antecedentes políticos, además de los técnicos. Lo ideal, ¿qué es? Que se tenga un poco de ambas cosas. Claro, pero no hay manera de adquirir experiencia política si no se tiene la primera. En algún momento tiene que comenzarlo. Cuando tú llegaste a la política, eras abogado, no tenías experiencia política. Y sigo siéndolo. Claro, por eso digo, pero el mérito para llegar a donde llegares, o a donde llegaste en ese momento, era que eras un profesional que, digamos, serio, competente y todo lo demás. Con una diferencia, que hubo un escalamiento. No es cuestión de que entraste por arriba y no habías utilizado los diferentes peldaños. Yo te cuento, en la cosa pública, no política, comencé en la Beneficencia Pública de Lima, fui presidente de las loterías, de la Caja de Ahorros, después regidor con tu papá en la Municipalidad de Lima. En fin, ha habido un escalamiento, ¿no? ¿Y estabas en el PPC ya desde el principio? No tenía nada que ver con la política. Yo entro al PPC antes de ser regidor, después de haber estado en, creo que se llamaba Convergencia Democrática, claro, que era un grupo con que el había movimiento formado de bases sayistas, el movimiento de bases sayistas, PPC, y un grupo de independientes que lo lideraba el doctor Esteban Roca, el gran neurólogo. Sí. Y en ese grupo yo estuve. Ah, ok, esa fue la puerta de entrada. Y fue la puerta de entrada. Luego Boris de la Piedra, me acuerdo, y Tito Percivale me invitaron a pedido de Luis Bedoya a participar ya en el PPC, y ya la verdad me había picado la pulguita, ¿no? Entonces comencé ahí ya a participar en política. Me encargaron la Secretaría de Lima en el PPC, conjuntamente con Alberto Andrade, que era el subsecretario, y hicimos nuestros pininos políticos desde ahí. Bueno, pero ¿en qué consiste la pulguita? Así como hemos definido qué cosa es un técnico, ¿qué cosa es un político? Es el que está permanentemente preocupado por lo relativo a adquirir o mantener la dosis de poder que tiene. No. Tienes una experiencia, que te puedo decir, horizontal y multidisciplinaria, a diferencia del técnico, que es disciplinaria. En esa disciplina, el que es ministro de Agricultura y no tenía una formación política, conoce bien de agricultura, de ganadería y de repente la cosa forestal, pero no de manejo de país, de cómo te llevas con las otras agrupaciones políticas, cómo van a ser tus relaciones con el Congreso, en fin. Necesitas un poco de ambas cosas. Bedoya, en su momento, cuando en una de las elecciones para alcalde, lo dijo en forma bonita, pero lo dijo cuando más o menos bonita, ¿no? Sí, un debate contundente, más que bonito, con Grieve, ¿no? Sí, claro. Que Grieve venía de ser considerado uno de los sabios en la Organización de Estados Americanos y dicho por el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, los 7 sabios de Latinoamérica, creo.
y Bedoya desinfló el tema. Oye, el técnico yo lo voy a contratar, ¿no? Lo que necesito es una visión. Él iba para alcalde metropolitana, ¿no? Bueno, pero no es que existan personas que son químicamente puras una cosa o la otra. Es decir, si una persona es un economista exitoso, eso no quiere decir, o digamos, muy versado en aquello que tiene que dominar, eso no quiere decir que no pueda ser político. Es decir, se presenta con sus cartones a digamos, una solicitud del gobierno o de quien sea presidente para que sea ministro y dice, usted tiene título universitario, no, se va, ¿no? Tienes que tener un poco de ambas cosas. Claro. En lo profesional, en lo técnico, conocimiento, cerebro. Y en la cuestión política, muñeca, muñeca. Porque puedes tener muchas veces la razón, pero para avanzar a veces tienes que aguantar para después dar un paso más adelante. Te da la fluidez de esa muñeca, saber el tema de las oportunidades, cómo tratas con los demás, cómo generas consensos. Bueno, acabemos con la parte teórica, ya vamos a la parte práctica. El gabinete que ha existido durante este año, ¿Alfredo Torne era un técnico, un político o las dos cosas? Bueno, fue convirtiéndose en político, pero comenzó... Se demoró mucho. ¿Ah? Se demoró mucho. Es que es difícil, sobre todo en el cargo de Economía y Finanzas, que es cama adentro y es sumamente técnico, ¿no? Y tienes que guardar caja. Normalmente nuestros ministros de Economía y Finanzas han sido más que ministros controllers, ¿no? Y viendo el tema de caja, que no es nada fácil. Y al defender tu caja, lógicamente comienzas a aprender. Es un poco que tienes que convertirte en el buen gerente de banco, saber decir no y que encima te agradezcan. Vizcarra, como ministro, técnico, político. Yo creo que tenía las dos cosas. Tenía las dos cosas. Sí. Entonces eso no es garantía de nada. No, garantía no. Mira que el tema también muchas veces se dice Vizcarra estaba en estas marchas y contramarchas, pero Vizcarra no es el presidente. Lo que habría que preguntarse es si estas marchas y contramarchas no eran decisiones que no venían de su despacho, claro, sino de más arriba, ¿no? Pero ahí también depende de la firmeza del ministro para decir hasta acá nomás llego. Así es. Si quieres retroceder o avanzar en el otro sentido. Cuando en todas las cosas se ve el sí, el no, por más que tengas razón en lo que se hizo, con la famosa adenda, que era mejor que lo que había, no tan bueno como lo que se quería, pero mejor que lo que había, esas marchas y contramarchas dieron mala espina, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, Zavala. Tiene mucha experiencia, ha sido viceministro, ha estado en diversos cargos, conoce bien cómo llevarse con la actividad privada y también con la cosa pública, pero... Porque a él le hacen el cargo, le hacen el cargo entre comillas, ¿no? Eso no es un cargo realmente, le hacen el cargo dentro de esa acepción de ser técnico y no político. Sí, es evidentemente más técnico que político, pero no nos olvidamos que tiene experiencia, hay mucha experiencia, y ha estado en el sector privado en cargos realmente no importantes, importantísimos. Pero la sola, digamos, experiencia en el Congreso o en una vida partidaria no hace un político. ¿La ministra de Justicia es una política? Marisol Perestegui. Sí. Yo la conozco desde que estaba en Juventud del PPC. Ahora, la crítica que le hacen es que se ha dedicado más al aspecto de derechos humanos que al aspecto judicial. Acá necesitamos una ministra o un ministro que coordine muy bien con Ministerio Público, Poder Judicial, Consejo de Magistratura, etcétera, para hacer la reforma que todos esperamos. Mira, se ha hablado mucho en los últimos días de la famosa detención preventiva de la pareja Humala Heredia, pero no hemos dicho que más de la mitad de las personas que están en este momento privadas de libertad
no están con sentencia. sentencias, son inculpados. Entonces el sistema está fallando y los jueces se han vuelto, en lugar de ser garantistas, de acuerdo con el código, se han vuelto carceleros, ¿no? Me parece el cuento este de cuando uno era chico y se jugaba en el recreo ladrones y celadores. Entonces los jueces se han convertido en celadores. Claro, no es indubio pro reo, sino todo lo contrario. Así es. No, así es. En la duda favorezco al reo, sino en la duda lo meto a la cárcel. Y se está incluso confundiendo lo que puede ser una sentencia final de lo que es simplemente una resolución que te quita libertad. Bueno, pero eso ya es más a nivel de la opinión pública, ¿no? Así es. Dicho todo eso, ¿tú participas de la impresión de que el gabinete, tal como estuvo y tal como está, adolece de ese problema? ¿Tiene demasiada técnica y poca política? Sí, me parece que le falta un poco. Y habiendo tenido oportunidades, mira, las oportunidades de delegación de facultades han sido sumamente amplias. Mi impresión es que no lo suficientemente explotadas y usadas. Yo veo que, por ejemplo, en el tema de reactivación, no la encuentro. Verdad también que le cayó el tema de Odebrecht y cayó el tema del niño costero. Es cierto que es salado, ¿no? Más salado que quien tú sabes. Pero ha sido un problema, ¿no? Y necesitas destrabar. Hasta ahora yo no conozco que sea destrabado. Y las medidas de desburocratización han sido muy benévolas, ¿no? Quitar la papeleta de mudanza, cositas muy pequeñas. Yo creo que se ha perdido una buena oportunidad de hacer una buena revolución desburocratizadora. Ok. ¿Qué cambios entonces crees que son los que tocaría hacer? ¿En qué sector ves tú una mirada demasiado centrada en lo técnico, en el conocimiento específico de la ciencia relacionada con la administración de ese sector? Mira, en general tú ves cosas que no están caminando. Cuando tú tienes, por ejemplo, una huelga como la que está en el sector educación. De tanto tiempo, algo malo pasa, ¿no? Y cuando evidentemente también no has podido mantener orden en el Cusco, y los amigos cusqueños a veces son masoquistas, ¿no? Discúlpenme, pero de lo que viven es el turismo, y todos los días cuando hay algún problema social, lo primero que afectan es el turismo. Claro. ¿Ustedes creen que esas personas que tienen que ir jalando sus maletas durante kilómetros, o una distancia kilométrica del aeropuerto a los van a hoteles, recomendar a otra gente que venga? Nunca. Van a maldecir el día que fueron a Machu Picchu, o el día que esperaban ir a Machu Picchu y el tren no podía funcionar porque le habían puesto piedras a las líneas. Evidentemente algo está fallando, ¿no? Eso es educación. Educación. ¿Qué más? Por decirte, no me hagas pelear con todos. No. Agricultura, por ejemplo. Bueno, agricultura, la gente no sabe ni quién es el ministro, ¿no? ¿Y eso es un buen síntoma o no? Pésimo, porque no se está viendo qué hacer. Y es en el tema, por ejemplo, de agroindustrias habíamos avanzado bastante, y con el tema del fenómeno del niño y el niño costero, hay una interrupción evidente de la agroindustria de exportación en el norte del Perú, y ahí tienes que ver cómo lo mejoras y meterte ahí mañana, tarde y noche a facilitar las cosas y ver los drenajes, ver en fin, todo lo que sabemos que tiene que ver con la agricultura. Hay un dicho muy antiguo que señala: funcionario de escritorio no conoce territorio. Tienes que salir de tu escritorio para ver el territorio y ver realmente las necesidades de cada sector. El presidente del Consejo de Ministros nuevamente. Oye, y ministro de Economía, además. Yo creo que ha sido un error agarrar los dos cargos. Creo que cualquiera de los dos, es como si fuera el hogar, a tiempo completo. Tienes que contratar el asistente del hogar a tiempo completo. Son dos carteras sumamente difíciles. Más aún que al presidente del Consejo de Ministros no le has quitado los suficientes organismos que están adscritos a su sector.
habiéndose podido hacer. Hasta ahora ha sido muy tímido el tema, ¿no? Los bomberos salieron del PCM y pasaron a otro sector, pero pocas cosas, ¿no? Y esta, digamos, falta de disyunción, o al contrario, en realidad, de cohesión entre lo político y lo técnico, ¿no se origina un poco más arriba en la estructura de poder? ¿No tiene que ver con el propio presidente? No creo, no creo. Te soy franco porque no creo. Yo lo he gozado mucho a PPK cuando yo fui presidente del Congreso, claro, y era el ministro que más colaboraba en resolver los problemas. Tú te acordarás que ese año solo hubo una marcha al Congreso, que fue la de lo del vaso de leche. Siempre se resolvía antes y se ayudaba mucho por dos personas. Uno en el sector un poco de inteligencia, que era el hoy día almirante Carlos Tubino, que sabía por dónde venían las cosas y podías atacarlas a tiempo. Gran gestor y gran conocedor de ese aspecto. Y por otro lado, Kuczynski, que era economía y finanzas, después fue el presidente del Consejo de Ministros, que tenía la caja. Entonces podías con él rápidamente resolver las cosas y era sumamente rápido en la toma de decisiones. Claro. Era político, ¿no? Bien, está por terminar la entrevista. Hace unos días te lo preguntamos en otro programa en Portada, pero siguen pasando los días y pueden ocurrir cosas. ¿Te han llamado para proponerte alguna responsabilidad adicional a partir del próximo mes? Mira, todas las llamadas que he tenido son para invitarme a comer. Ajá. Almuerzo nadie. Nadie. Muy bien. Debo entender que ese es un no, entonces. Así es. Bueno, muchas gracias a Ante los Flores por esta entrevista y nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.